Buenos días, me llamo José Mateo Coaporras, con número de matrícula 2202-2260, con la finalidad de entregar el reto 5 de la unidad 3, denominado Aplicación Práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, del módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura de Derecho, con el asesor Alfredo Hernández Pérez. Se presenta un análisis de caso, el cual es el siguiente. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos y el precio pactado de la mercancía fue por 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del año 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía un periodo de 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. En principio, se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Hubo inconsistencias en la entrega. Desarrollo. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebran las partes? Yo considero que las partes celebraron un contrato de compraventa mercantil y esto se debe a que el objeto del contrato consiste en la entrega de mercancías. Básicamente, yo necesito materiales, yo necesito un servicio, tú me lo puedes proveer. Entonces hacemos el contrato de compraventa mercantil para que yo me comprometo a pagarte esas mercancías y tú te comprometes a entregármelas tiempo y forma y en las condiciones pactadas con anticipación, ¿no? Entonces, entonces eh, en eso consiste el contrato que yo considero. Se debe a que el objeto del contrato, pues básicamente, como mencioné anteriormente, incluye el material quirúrgico, las camas de hospital, máquinas de oxígeno y apósitos, a cambio de un precio pactado con anterioridad. Considero que celebraron este tipo de contrato ya que es muy común este tipo de transacciones comerciales entre proveedores de productos y sus compradores, especialmente cuando estas empresas pues se dedican a recibir este tipo de tratos porque su objeto principal pues es generar ingresos, ¿no? Es la generación de utilidades. La siguiente pregunta es, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Sí, considero que sí. El contrato es de carácter internacional porque las partes involucradas residen en son de nacionalidad distinta. Por ejemplo, tenemos el caso del hospital que está en España y el caso del laboratorio en Nueva Zelanda. Están establecidas en diferentes países. Por lo tanto, esto implica que la transacción de compra-venta trasciende fronteras nacionales y nos encontramos determinando el contrato que se debe sujetar, si no se especifica la regulación en el contrato, en las normas y regulaciones acatadas por el comercio internacional. Siguiente pregunta es, ¿qué tipo de contrato internacional eh, celebrado por medios electrónicos identificaste? El contrato celebrado es un contrato de compraventa internacional celebrado por medios electrónicos, ya que las negociaciones y la formalización se realizaron a través del intercambio pues de correos electrónicos, ¿no? Y las firmas se concretaron a través de los mismos medios electrónicos. Este tipo de contratos es válido siempre y cuando se cumplan las disposiciones internacionales que estableció la Organización Nacional de las Naciones Unidas, perdón, Organización de las Naciones Unidas, la ONU, sobre la validez de las firmas electrónicas,
con la ley modelo de la CNUDMI sobre el comercio electrónico y el arbitraje comercial, y también la ley de firma electrónica. Mientras esté avalado y de conformidad con estas reglamentaciones internacionales, el contrato considero es válido. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Bueno, es importante señalar que este contrato confiere derechos y obligaciones para las partes. De aquí la importancia de cómo catalogar al vendedor y cómo catalogar al comprador, identificarlos plenamente para decir, oye, las obligaciones del laboratorio Collins and Phillips, que es el vendedor, pues es entregar la mercancía pactada en las condiciones establecidas, cantidad, calidad, tiempo de entrega, etcétera, y las especificaciones que se hayan pactado. Además, realizar el embalaje adecuado para garantizar la calidad y el cuidado de la transportación de dichas mercancías, ya que se trata de un traslado considerable. Adicional, que cumpla con todas las formalidades previamente pactadas. Por el lado del hospital, que es el hospital Caminemos Juntos, que es el comprador, pues sus obligaciones son pagar el precio acordado, los 2 millones de pesos por los bienes recibidos. Claro, obviamente siempre estén de acuerdo a lo que se había pactado con anterioridad. Tiene también la obligación de recibir y verificar la conformidad y el estado de las mercancías que recibe, además de informar de manera inmediata cualquier irregularidad o defecto de la mercancía, como se presenta en el caso, ¿no? Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Bueno, en ausencia de una elección de la ley aplicable, porque el contrato no existe, ausencia de una elección de la ley aplicable, porque el contrato no existe, un apartado que diga que se sujetan a tal jurisdicción, pues considero que se debe recurrir a las normativas internacionales para resolver cualquier tipo de conflicto o controversias. En este caso es aplicable la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, CISG, por sus siglas en inglés, también conocida como Convención de Viena de 1980. Tanto España como Nueva Zelanda son estados partes de esta convención, entonces vuelve aplicable por defecto cuando las partes no establecen otra legislación. En este caso, como no se establece una legislación aplicada en el contrato, pues esta sería la legislación que aplique. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, el hospital tiene varias opciones frente al incumplimiento de este contrato, porque pues no se recibieron la mercancía conforme a lo acordado. Entonces, el hospital puede reclamar por incumplimiento parcial, es decir, que el hospital solicite al laboratorio el envío de la mercancía faltante o la reposición de las camas dañadas. Además, puede solicitar una reducción del precio, dado que la mercancía entregada no cumplió completamente con la satisfacción del cliente o con lo acordado. Se puede optar por reducir el precio, los costos proporcionalmente a falta de estos bienes y por los defectos que tuvo ahora sí que el laboratorio en el embalaje. Por último, también puede resolver parcialmente, ¿no? Que de acuerdo a la Convención de Viena, lo que se sujetan las dos empresas, si el incumplimiento es significativo o es fundamental, pues el hospital podría optar por resolver el contrato de manera pues, ya jurídica, ¿no? En otras instancias, conforme a lo que estipula la convención. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Considero que la cancelación total del contrato puede ser una medida muy agresiva, ¿no? Una medida eh, muy fuerte para lo que ocurre en el caso. Eh, ya que la misma Convención de las Naciones Unidas establece que la resolución del contrato procede solo en caso de un incumplimiento significativo fundamental, es decir, que debe ser en demasía importante.
Por lo mismo, en este caso, la mayoría de los bienes fueron entregados. Solo algunas cosas en cantidades y condiciones no se cumplieron. Entonces, es más razonable que el hospital llegue a un acuerdo con el laboratorio a que cancele totalmente su contrato. Pero también si el laboratorio no ofrece una solución adecuada o se rehúsa a cumplir con el contrato, el hospital pues, puede proceder por la cancelación total y exigir la devolución del precio que se pactó con anterioridad. Ya dependerá igual de las facilidades que tenga y la flexibilidad que tenga el laboratorio. Conclusión. ¿Qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins and Phillips para prevenir futuros conflictos? Bueno, yo considero 4 cláusulas indispensables con la finalidad de garantizar la certeza jurídica de ambas partes y la protección patrimonial de las mismas. Empezando con la cláusula de resolución de controversias para que no tengamos que entrar a un análisis del contrato y decir, hoy como lo que se hizo previamente en las preguntas anteriores, que fue, nosotros tenemos este caso, ¿cómo lo resolvemos? Pues no hay un marco de legislación al cual recurrir, nos sujetamos a la Convención Internacional de las Naciones Unidas. Digo, es un cuestión de análisis, pero para ser más precisos, para ser más específico el contrato, yo considero que la cláusula de resolución de controversias define el mecanismo de resolución de conflictos, de disputas, como el arbitraje internacional, evitando largos procesos judiciales. Entonces yo considero que esa es una buena cláusula. Adicionalmente, también una cláusula de inspección de mercancías, donde se establezca un plazo específico para que el comprador, en este caso el hospital, pueda inspeccionar la mercancía y reporte los defectos o faltantes como un periodo de gracia para que al final esto no afecte las operaciones entre ambos, ni mucho menos la relación comercial que estos tengan, ¿no? También una cláusula de ley aplicable y jurisdicción, especificando la ley y a qué jurisdicción se regirán en el contrato, lo cual evita incertidumbres sobre la normatividad internacional, ¿no? Que muchas veces ante tales conflictos, pues a lo mejor estas empresas no cuentan con un abogado o con una certeza de saber qué es lo que firman o qué es lo que están pactando, porque necesitan por la operación del negocio suministros, ¿no? Entonces, el hecho de tener ya específicamente a qué ley, de qué nación van a someterse estos en caso de un conflicto, pues reduce los riesgos de manera significativa. Además, le da mucha claridad al contrato. Por último, también considero que se debe incluir una cláusula de fuerza mayor que contemple posibles retrasos o incumplimientos por causas ajenas de las partes. O sea, no porque el comprador no pagó o porque el proveedor no tenía mercancía, sino algo extraordinario, de carácter fortuito, como una guerra, una epidemia, una pandemia o fenómenos meteorológicos que imposibiliten el traslado de las mercancías. De mi parte, eso es todo. Agradezco a las personas interesadas. Un saludo, profesor. Excelente día.